Iris Alejandra Medellín Pérez, muchísimas gracias por formar parte de esta segunda temporada de Más Allá de lo que vemos. Es un honor recibirla en el panel de invitados de esta segunda temporada. Muy importante la presencia que tienes el día de hoy para nuestro programa, ya que más allá de ser historiadora, eres integrante de la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha, un municipio muy importante para Colombia, un municipio del departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, con mucho entusiasmo y alegría de estar acá. Muchísimas gracias. Iris, empecemos entonces, ya que eso es un tema tan largo, yo no sé ni por qué pregunta empezar a entrevistarte, porque son muchas cosas realmente que quiero pues conversar contigo, pero entonces vamos a intentar a ponerle orden a eso y empecemos principalmente para explicarle a las personas que se conectan en Más Allá de lo que vemos, que no son colombianos. Explícanos un poquito sobre Soacha. Vale, bueno, Soacha es un municipio, digamos que ya se le puede denominar ciudad, en realidad es el municipio más grande de Cundinamarca y aunque no tenemos datos exactos del último censo porque pues hubo varias irregularidades con el proceso de censo en Soacha, las aproximaciones es que estamos cerca al 1.000.000 de habitantes, es una ciudad bastante poblada, está conurbada con Bogotá, ¿no? Es decir, es casi que de la extensión del área, no hay un área metropolitana como tal de Bogotá, pero de su extensión de la expansión urbana, pues hace parte Soacha sin duda alguna. Está ubicada en la esquina suroccidental de la ciudad de Bogotá, el municipio de Soacha, y creo que esta ubicación es muy importante porque creo que es la que ha determinado su crecimiento urbanístico. Soacha es un municipio que ha vivido un boom urbanístico en los últimos 20, 30 años. Antes de eso, Soacha era un municipio relativamente pequeño, con unas dinámicas sociales más propias de un pueblo, ¿no? Es decir, como con familias conocidas, un territorio mucho más pequeño en términos urbanos y muy extenso en términos rurales, aunque todavía la zona rural de Soacha es más extensa que la zona urbana, pero pues se ha ido creciendo mucho, ¿no? Y entre pues ese proceso de crecimiento tiene que ver con su ubicación, digamos, muy cerca a Bogotá y con que pues la mayoría de la gente que habita en Soacha trabajamos, la mayoría trabajamos en la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces es también una ciudad que funciona mucho como ciudad dormitorio y realmente así ha ido creciendo también, ¿no? Como un poco esta ciudad habitada por trabajadores y trabajadoras que se desplazan todos los días hacia Bogotá a trabajar y vuelven en las noches a dormir a Soacha un poco. Que eso también habla mucho, digamos, como de algunas problemáticas que enfrenta Soacha en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, que también podemos hablar como un poquito más adelante, pero tiene que ver con esto, ¿no? También con la constitución de una ciudad como una ciudad de trabajadores y trabajadoras. Realmente la población de Soacha se caracteriza, digamos, en Soacha no hay casas de estrato 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no? Somos una población de estratos 0, 1, 2 y 3. Digamos que se mueven, a pesar de eso, se mueven algunos recursos económicos y Soacha, en términos de recursos naturales, por ejemplo, es muy rica, ¿no? Entonces hay explotación minera, digamos, cinturones industriales importantes en el municipio de Soacha, que sin embargo esos recursos no siempre se ven materializados en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, hay un montón de carencias en términos sociales. Soacha es un municipio al que le faltan hospitales, le faltan colegios, le faltan vías, le faltan medios de transporte. Entonces, todo eso se vive en Soacha, ¿no? Es como una ciudad en crecimiento con los múltiples problemas, desafíos, retos que enfrenta ese crecimiento acelerado, digamos, producto también de cómo se ha extendido la historia de la urbanización en Bogotá, del crecimiento urbano de Bogotá. Con todo este contexto que me estás diciendo, ¿qué es lo que más le ha afectado a Soacha
con toda la problemática social que ya mencionaste? ¿Qué es lo que le afecta más? ¿Esta falta de hospitales, el crecimiento rápido, la cercanía con la capital o en sí su ubicación geográfica, pues como municipio ya casi ciudad? ¿Qué es lo que más le ha afectado a Soacha a nivel histórico? Yo creo que sin dudas esta falta de, digamos, es una ciudad que ha crecido rápidamente, pero que no ha tenido una infraestructura ni una estructura política que se necesita para enfrentar ese crecimiento rápido, ¿no? Es decir, si hubiera tenido una estructura política y una infraestructura adecuada para enfrentar ese rapidísimo crecimiento urbanístico, pues hubiera sido muy bien porque podría responder a las necesidades crecientes de una población que crece y se multiplica todos los días. Pero como no la tiene y no la ha tenido históricamente, entonces de manera, digamos, en la infraestructura y en la estructura política, sigue funcionando mucho como un municipio, a pesar de tener que solucionar ya en este momento problemas que son problemas de las grandes ciudades del país, ¿no? Y muchas veces Soacha ha tenido que enfrentar problemas que son problemas en los cuales el gobierno a escala nacional podría comprometerse. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, la falta de hospitales públicos, digamos, como hay un hospital, pero no es un hospital que esté en las condiciones de atender a la cantidad de población que requiere Soacha en este momento, solamente hay un hospital muy pequeño, que es el hospital que existía, digamos, en el momento en que Soacha era todavía un municipio. Faltan colegios, faltan vías, faltan medios de transporte y todas estas son cosas que nos hablan de una infraestructura pública que no es suficiente para atender las demandas crecientes de la población de Soacha que se multiplica todos los días. Sin embargo, Soacha como tal es muy importante para Colombia, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y creo que de muchas formas distintas. Por un lado, pues Soacha es una fuente importante del trabajo humano, ¿no? Es decir, ese papel nomás ya es muy importante. Pero además Soacha es un corredor vial que comunica a Bogotá con todo el sur del país, ¿no? Es decir, la autopista sur que pasa por Soacha, atraviesa Soacha, conecta pues Bogotá es la salida, es la principal salida de Bogotá hacia todo el sur del país, hacia el Valle del Cauca, hacia Pasto, todo el sur del país está conectada con Bogotá a través de la autopista sur, por lo tanto a través de Soacha. Entonces eso también nos habla mucho como de su importancia geográfica, de su importancia en la posición que ocupa respecto a Bogotá. Y además, pues tiene una cantidad de recursos, bueno, en el 2002, si no estoy mal, había más o menos 40 títulos mineros distintos. Las montañas de Soacha nutren una demanda importante de minería de materiales de construcción, entre otros recursos que se extraen del municipio de Soacha. Entonces, y por múltiples razones, Soacha tiene un lugar importante para el país y paradójicamente enfrenta al mismo tiempo un panorama de desatención y de poco cuidado respecto a todo lo que entrega y lo que significa para el país. Eso mismo te iba a decir, es un poco contraproducente que con esta importancia que tiene Soacha, no solo pues porque todo el mundo utiliza ese corredor, no solo porque su población viaja mucho a la capital y es un personal pues de labor importante para Bogotá, y que Soacha haya pasado por tantas cosas a nivel histórico o por tantos temas sociales, ¿es cierto? Sí, sí, total, es muy contradictorio, es muy, muy contradictoria como su posición de ser al mismo tiempo tan importante y tan invisibilizada. ¿Y qué dicen las autoridades para eso? O sea, ¿qué respuesta da el gobierno? Pues digamos que de manera general de las autoridades no hay respuesta. A nivel local hemos enfrentado además muchísimos escándalos de corrupción, es decir, creo que además de todas estas carencias de las que hemos hablado en términos de salud, educativos, de transporte para la gente, pues una de las causas de esto es que los gobiernos locales han sido completamente ineficaces en responder a las demandas de la gente y en muchos casos incluso lo que han hecho es enriquecerse a costa de esa riqueza que tiene Soacha, se han enriquecido es personalmente, individualmente, ¿no? Han habido muchos casos de corrupción en Soacha en el gobierno local y el gobierno nacional sí de manera general ha tenido una mirada casi que despectiva e indiferente con lo que suceda en Soacha, ¿no? Casi que es muy raro que los presidentes vengan acá, es muy raro que respondan
por Soacha, más allá digamos, los fenómenos que escalan hasta ser un escándalo público. Por ejemplo, en Soacha nos hemos vuelto tristemente célebres por los falsos positivos, por el fenómeno de los falsos positivos, porque de aquí, de los barrios más empobrecidos, más precarizados, salieron muchos de los jóvenes que fueron después asesinados y presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional durante el periodo de la seguridad democrática. Y eso, por ejemplo, es una de las muestras de cómo no solamente ha habido una indiferencia, sino incluso el uso y la violencia, es decir, Soacha ha existido para los gobiernos nacionales, para la represión y la violencia, pero en cambio no para dar soluciones a este tipo de problemáticas estructurales. Hace poco, digamos que eso pues también es muestra como de una voluntad de puede que haya algo que esté cambiando. Hace poco hubo una audiencia de la Comisión de la Verdad aquí en Soacha, en el Parque de Soacha, con las familias de las víctimas de los falsos positivos, justamente reconociendo un poco como el papel que tuvieron algunos militares en la ejecución de los falsos positivos. Pero más allá de eso, digamos, no ha sido mucho el papel del gobierno nacional, ¿no? Y creo que eso también explica, por ejemplo, que las recientes movilizaciones en Soacha hayan sido tan masivas, tan concurridas, ¿no? En Soacha, las recientes movilizaciones, estallidos sociales han tenido mucha fuerza, pues porque también es la respuesta a esos años de indiferencia y abandono, y también han sido violentamente reprimidas, ¿no? También en Soacha se han presentado asesinatos en el marco de esas movilizaciones, múltiples tipos de agresiones y violencia por parte del Estado. Entonces, de nuevo, pareciese que el Estado colombiano está para reprimir, pero no está para ofrecer soluciones reales a muchas de las problemáticas que se presentan a nivel municipal. Y digamos que por falta de respuesta del Estado o de las instituciones, por eso existen iniciativas como la que tú formas parte, que es la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha, ¿correcto? Totalmente, totalmente. Yo creo que, y no es una cosa que pase solo en Soacha, sino creo que en muchos lugares en los que se presenta esta falta de respuesta de la institución, falta de respuesta del Estado, pues es la misma gente la que organizándose entre sí ha podido y ha encarado la vida, ¿no? Y lo que la vida implica y las dificultades de la vida. Y entonces entre esas, claro, esa es una de las razones por las que surgen intentos organizativos, experiencias organizativas como la Asamblea Popular de Mujeres. ¿Cómo nace esta iniciativa de la Asamblea? Bueno, pues nosotras justamente hablando de estos estallidos, nosotras coincidimos con el primer paro nacional, digamos, grande de la historia reciente del país, que fue el que se convocó en el año 2019. En ese año, digamos que empezamos a ver cómo muchas personas en Soacha salíamos a las calles a protestar, y entonces en algún momento del paro ya habían avanzado las movilizaciones, digamos, ya eran varios días de movilización, y ya habían diferentes llamados a decir, bueno, además de la movilización y del ejercicio de movilización en las calles, pues ya tiene que haber además ejercicios organizativos, ¿no? De que nos encaminemos hacia las cosas concretas, es decir, estamos en la calle protestando, ¿por qué estamos protestando? ¿No? ¿Y qué es lo que queremos y cómo vamos a solucionar eso porque nos tienen las calles, ¿no? Entonces estuvo el llamado a conformar asambleas populares, y en Soacha, por ejemplo, se empezaron en efecto a citar asambleas populares de estudiantes, de jóvenes, ¿no? Que son los sectores que generalmente primero se recogen en este llamado de crear asambleas, de hacer reuniones, de moverse, de movilizarse. Pero entre varias compañeras, amigas, conocidas, empezamos a notar, como siempre, que digamos faltaba una convocatoria para las mujeres, ¿no? Entonces decidimos citar una asamblea popular de mujeres. Dijimos, vamos a hacer una asamblea popular de mujeres con las mujeres a quienes nos interese participar. Y en esa asamblea empezamos a enlistar un poco las problemáticas, las necesidades que nosotras veíamos como mujeres habitantes del municipio, ¿no? ¿Qué necesitábamos, qué queríamos, qué problemas nos tenían ahí? Y empezamos a ver que habían muchos y que compartíamos muchas cosas, que teníamos muchas cosas en común. Empezaron a ir además compañeras que hacían parte de colectividades feministas, que digamos ya tenían un trabajo organizativo en el municipio, pero que estaban interesadas también en, digamos, como
crear ejercicios más amplios, más grandes. Entonces ahí dijimos, bueno, pues vamos a mantener este ejercicio de la asamblea, hicimos otras 2 citaciones a reunión, empezamos a movilizarnos, digamos, a presentarnos en el espacio público, y cuando empezó a decaer como la oleada movilizatoria de este paro del 2019, nosotras dijimos, no, igual hay muchísimas razones para seguir organizadas, ¿no? Igual hay muchísimas razones para seguir en el ejercicio organizativo. Y entonces ahí empezamos a fortalecernos, empezamos a crear estrategias para tener ejercicios como de incidencia en las conmemoraciones que son importantes para el movimiento feminista y de mujeres a nivel mundial, como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las mujeres. Empezamos a pensar, digamos, ya en acciones pedagógicas más en el territorio, porque vimos también esta necesidad de, y esto lo hemos compartido muchas veces con las compañeras en reuniones, en discusiones, nosotras teníamos digamos, todas somos interesadas en estos ejercicios de militancia, de organización comunitaria, social, de movilización, y decíamos, es que hasta para movilizarse, hasta para militar, hay que ir a Bogotá, o sea, hasta para buscar un ejercicio colectivo había que ir a Bogotá. Entonces, algo que nos ha unido mucho es aterrizar el ejercicio de movilización al territorio y pensarlo mucho como en, bueno, somos mujeres, pero además compartimos habitar un territorio concreto como Soacha, con todas las problemáticas, necesidades y demás que he estado hablando. Y eso nos ha movido un poco a seguir trabajando, pues. Me parece muy interesante que Suacha, teniendo una carga histórica con las mujeres, ¿cierto? Por todo el tema de las madres de Suacha, por las desapariciones y estos falsos positivos que ya nombraste, que fue algo muy importante y muy movilizador, ¿cierto? Para ese sentir colombiano. Y me parece muy interesante que, siendo tan importante la mujer de Soacha o la mujer para Soacha, no existiera o no hubiese una fuerza ya de movilización femenina dentro del municipio. Digamos que sí existía, digamos que hay compañeras que llevan muchos años como jalonando procesos organizativos de mujeres, y hay procesos organizativos que llevan mucho más tiempo, pero digamos que lo que ha cambiado más bien, o lo que la propuesta que la Asamblea ha traído un poco nueva al panorama municipal, es mucho este ejercicio más bien pedagógico, como el ejercicio de estar en calle denunciando concretamente, digamos, como todo lo que pasa, y también mostrándole a la gente, pues, las problemáticas que las mujeres enfrentamos. Entonces, sí han habido ejercicios de organización previa de las mujeres, pero creo que sí han han visto un crecimiento, un desarrollo después, digamos, en el marco de estos ejercicios de movilización reciente. Y también, pues, que han sido nutridos con nuevas generaciones, ¿no? Nosotras recientemente nos hemos encontrado, por ejemplo, en la movilización del 8 de marzo de este año, que hicimos en Soacha un ejercicio de movilización, de conmemoración del Día de las Mujeres Trabajadoras. Nos encontramos mucho con muchas chicas jóvenes, adolescentes, pues muy interesadas en participar del proceso, y hemos visto ahí un potencial muy interesante en proyectar como las organizaciones de mujeres a futuro en el municipio, ¿no? Y que también las perspectivas de las mujeres pues se nutren, se alimentan, los ejercicios organizativos de las mujeres se nutren y se alimentan con estas nuevas preocupaciones juveniles que van surgiendo, y que es muy interesante y muy bonito que surjan y que sigan surgiendo. Y todas esas personas jóvenes como tú, que ya se están empoderando de la causa y digamos que de la lucha, cuentan con el apoyo o de alguna u otra forma recurren a estas personas anteriores a ustedes o a las mismas madres de Soacha, recorren, las escuchan, se reúnen con ellas, tienen esos testimonios, o les funciona a ustedes como motor para acelerar o como para que no se vuelvan a repetir ciertas cosas. Sí, claro, digamos que, pues eso sí también depende mucho de cómo las organizaciones se piensan sus canales de comunicación, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en este momento, en este año, decidimos hacer un Breakfast popular feminista, justamente en ese espíritu de acercarnos a las chicas más jóvenes, y de mantener ese canal de comunicación abierto, pero además como de empezar a sembrar o de incentivar pues este pensarnos como mujeres desde el territorio de Soacha, ¿no? Empezar a pensar también en el territorio de Soacha, en qué significa ser mujer y habitar Soacha, qué problemáticas compartimos, qué intereses compartimos, qué necesidades compartimos, y cómo nos podemos unir y juntar
para esos intereses y también qué cosas hemos enfrentado que ya no queremos que suceda, ¿no? Y creo que eso pasa no solamente como con las organizaciones de mujeres explícitamente, sino yo creo que es que además en Soacha las mujeres siempre han tenido un papel muy importante en todos los intentos organizativos, ¿no? Y es que, como venía diciendo, ante la ausencia del Estado, ante la poca respuesta y la indiferencia institucional, lo que sucede siempre es que la gente se autoorganiza, ¿no? La gente se organiza para solucionar sus propios problemas. Y, por ejemplo, Soacha es un municipio cuya mayoría de barrios han sido construidos por la misma gente. Y, por ejemplo, en este fenómeno de construcción de los barrios soachunos ha tenido un papel muy importante los liderazgos de las mujeres, los liderazgos comunales de las mujeres. Es decir, las mujeres, hay muchas mujeres en Soacha que han sido lideresas, que son lideresas comunales, que son lideresas barriales, que son lideresas sociales en diferentes tipos de organizaciones, no solamente en las organizaciones de mujeres. Pero creo que sí es importante, digamos, para las organizaciones de mujeres, para las mujeres feministas del territorio, reconocer eso, como reconocer los múltiples liderazgos que las mujeres han tenido, no solo en organizaciones de mujeres, sino en las organizaciones sociales en general en el municipio, que han sido muchas, muchas. Y desde la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha, ¿qué no quieren que se repita? Que no queremos que muchas cosas no queremos que se repitan, no queremos que se repita primero, digamos, como estos fenómenos de violencia directa, pues, por parte del Estado, ¿no? O sea, todos las formas diferentes de asesinato que hemos enfrentado los sectores populares en medio de unas políticas, pues, muy violentas de respuesta a la guerra. Definitivamente necesitamos el fin de la guerra, porque a veces se piensa que, digo, como existe mucho esta postura de que en las ciudades no vivimos la guerra, ¿no? En las ciudades no vivimos la guerra. Y es verdad que en los sectores rurales del país es donde más se vive la guerra, pero también es verdad que en las periferias urbanas, en lugares como Soacha, en lugares como Ciudad Bolívar, en los barrios populares de las ciudades, de las grandes ciudades bogotanas, sin duda también se vive la guerra, ¿no? Y en Soacha existen unas formas de guerra que son sutiles, digamos, vedadas, de las que poco se habla, pero que están ahí, ¿no? Los asesinatos por el narcotráfico, las consecuencias que el microtráfico y el narcotráfico dejan los barrios, los feminicidios que, digamos, en lugares como Soacha tienen un índice disparado, el asesinato contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, las violaciones, los diferentes tipos de violencia sexual y de violencia intrafamiliar. Realmente no queremos que esto se repita y sabemos que esto requiere un trabajo largo desde muchos frentes distintos, pero creo que es fundamentalmente por esas cosas por las que trabajamos. Con todo este contexto que me estás hablando, todo este tema de violencia que ha sufrido Soacha, los más importantes siempre han sido de hombres y ahorita se está viendo más el índice contra la mujer o ha sido siempre igual minimizando los de las mujeres y poniendo por encima a los de, digamos que violencia masculina sin ponerlos en algún aspecto. Yo creo que siempre han existido como estos índices grandotes de violencia contra las mujeres, sino que pasa que en efecto, digamos, hay un silencio social frente a las formas de violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Y eso no solo pasa en Soacha, sino pasa en Colombia y pasa en el mundo, como que hay silencios sociales frente a la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Se tiende a invisibilizar, incluso cuando se nombra, a veces hay subregistros porque hay mujeres que por muchas razones no denuncian, hay muchos casos que nunca se aclaran, hay muchos casos que nunca se visibilizan y que creo que muchas veces la visibilización de los crímenes contra las mujeres es producto también pues de la organización de las mujeres, ¿no? Es decir, son las mujeres organizadas quienes nos hemos puesto en la tarea pues de visibilizar estos fenómenos y de decir, hey, hay algo detrás de esto, ¿no? Y por ejemplo, digamos, ahorita recientemente nosotras hemos venido haciendo una campaña comunicativa grande respecto a las mujeres y niñas desaparecidas en el municipio porque empezamos a ver con preocupación que eran muchas, o sea que son muchas y que bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Que
que pensemos qué es lo que pasa detrás, por qué las mujeres y las niñas se desaparecen. Pero haciendo como un barrido con unas compañeras, pensando el tema, realmente esto ya había sucedido antes, ¿no? Ya en el año 2014, en el año 2013 se habían presentado fenómenos similares. En el año 2015, creo, si no estoy mal, se había desmantelado incluso una red de trata de mujeres, de trata de niñas y de mujeres con fines de explotación sexual, y una de las personas que estaba en esa red, que está presa por eso, era una persona que era funcionario de la alcaldía municipal de Soacha, era contratista de la alcaldía municipal de Soacha, ¿no? Entonces, es un fenómeno que ya había pasado antes, es decir, ya venía pasando, sino que tal vez sí se presentan ciertos silencios, ¿no? Hay cosas que no se ven, de las que se habla poco, y creo que sí, los movimientos organizados de mujeres somos los que nos hemos encargado de decir, hey, esto está pasando, esto ha pasado, y hay que buscar las raíces del problema, pero también hay que encontrar soluciones al problema, y parte de encontrar soluciones es primero que todo mostrarlo, ¿no? Enunciarlo, decirlo, decir que eso está pasando. Cuando hablamos de violencia contra la mujer en Soacha, si nos vamos a índices, ¿cuál es la violencia que más fuerza ha tenido contra la mujer en Soacha? ¿Cuál es la que más se ve? La violencia intrafamiliar, sin duda alguna, la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica. Digamos que, y esto se ha incrementado, pues esto también es un fenómeno a nivel nacional que se incrementó durante la pandemia, y pues Soacha no fue la excepción. Sin duda se incrementó muchísimo la violencia doméstica contra las mujeres en el municipio. Y es que además, digamos que por lo mismo que veníamos diciendo, esta falta, digamos, un poco de la estructura institucional para atender las necesidades de Soacha, también se refleja en la falta de estructura para atender las necesidades de las mujeres en Soacha. Es decir, no hay, a diferencia de Bogotá, que digamos tiene una Secretaría de la Mujer, tiene una línea de atención a casos de violencia, tiene una estructura muy clara de hacia dónde se deben encaminar las denuncias. En Soacha no existe. En Soacha no existe algo como una ruta clara de atención a violencias más allá de la establecida por la ley 1257. Entonces nuevamente ahí también hay muchos fallos institucionales que hacen que pues la violencia sea mayor. Son las mismas mujeres organizadas de nuevo quienes han encontrado maneras de atender estos casos. Existen, por ejemplo, unas compañeras, que es un ejemplo de mujeres que han venido organizándose desde hace mucho tiempo, que ellas conformaron la Casa Ernestina Parra, que es una casa en la que se atienden casos de violencia contra las mujeres y se previene violencia contra las mujeres. Ellas prestan atención jurídica y psicosocial a mujeres víctimas de violencias, de diferentes tipos de violencias, y ellas pues han hecho un ejercicio muy juicioso, no solo de acompañamiento, sino también de denuncia y también de sistematización de estos casos de violencia, y tienen como muy claro este panorama de las violencias contra las mujeres en Soacha. Pero si no fuera por esos mismos ejercicios autónomos de las mujeres, sería muy difícil también hablar concretamente en términos de índices, cifras y demás, qué es lo que pasa con este fenómeno en el municipio. Iris, cuando hablamos de Soacha o cuando afuera en la calle se habla de Soacha, volvemos a lo mismo. Siempre la persona, lo primero que se le viene a la cabeza es lo golpeado que ha sido Soacha. Es lo difícil que ha sido Soacha, lo olvidado. Pero hay personas e instituciones como ustedes, como la Asamblea, como ustedes mujeres, como jóvenes líderes o lideresas, que están trabajando para cambiar ese manchón o para borrar esa línea, ¿cierto? Esa mancha oscura que tiene el nombre de Soacha. ¿Se ha logrado ese trabajo? ¿Hay hoy por hoy personas fuera de Soacha que escuchan Soacha y ya se pueden ir a algo positivo? ¿Ese objetivo se ha ido alcanzando por parte de ustedes? Pues yo creo que sí, yo creo que nosotras hemos logrado un ejercicio pedagógico interesante. Hemos estado pues invitadas en diferentes tipos de espacios, como contando un poco qué es la asamblea y cómo surge como un intento organizativo un poco desde estas periferias, que en efecto las periferias siempre son tratadas como periferias, ¿no? Creo que es algo similar a lo que pues en Medellín puede pasar con la Comuna 13, o en Bogotá pasa también con Ciudad Bolívar, ¿no? Y es como que es vista primeramente como
todas sus tristes, o sea, célebre tristemente, como se piensa célebre, pero por todos los fenómenos, digamos, violentos que ha vivido y demás. Pero creo que es justamente en esos lugares, en estos lugares donde además se encuentra, cuando una está allí, cuando una conoce, se encuentra una fuerza organizativa de la gente increíble. Creo que la asamblea es solamente uno de muchos procesos organizativos distintos, ¿no? Hay mucha gente trabajando en temas medioambientales, hay mucha gente trabajando en temas sociales, hay mucha gente, muchos jóvenes como moviéndose en temas juveniles, hay muchos liderazgos sociales emergentes de muchas formas, ¿no? Y lo que te cuento también incluso cómo se crearon los barrios, incluso cómo se hicieron los barrios, habla mucho de esta fuerza, de esta capacidad organizativa, de esta capacidad de trabajo colectivo que hay en Soacha. Y creo que eso sí lo hemos logrado mostrar un poco en los diferentes espacios en los que hemos podido contar la experiencia. Digamos que también tenemos, afortunadamente, como que empiezan a surgir personas capacitadas desde la academia que empiezan a hablar de Soacha también desde la perspectiva histórica, ¿no? Desde la historia de Soacha como otras cosas, además de estas cosas por las que somos tristemente célebres. Es decir, ¿qué más tiene por contar Soacha? Y creo que esta pregunta de qué más tiene por contar Soacha, pues anima mucho a quienes vivimos en Soacha a contar otras historias de Soacha, ¿no? A mostrar otras caras de Soacha. Y ahí hay como desde todos los sectores, creo que sí se ha logrado mostrar un poco estas otras caras que hay de Soacha. ¿Qué trabajos tiene la Asamblea Popular de Soacha dependiendo, digamos, que de la problemática que se presente en este momento? Si, por ejemplo, alguien puede recurrir a ustedes en cuestiones de sufrir violencia doméstica, alguna mujer que esté siendo víctima, ¿puede recurrir a la Asamblea y qué canales hay a través de la Asamblea para poder ayudar a esa persona en caso de que ustedes tengan, pues, esa modalidad? Nosotras directamente, digamos, a nosotras nos llegan los casos por las redes, la página de Facebook y demás. En efecto, nos escriben muchas veces como nos llegan casos de violencia, pero nosotras en este momento no podemos atenderla. Digamos que en este momento no tenemos un personal que esté ahí todo el tiempo dispuesto a atender estos casos de violencia. Además, porque, digamos, nosotras nos movemos con recursos autogestionados, es decir, nos movemos con las uñas, con la voluntad y la capacidad de lo que hacemos, pero también pues reconociendo que eso tiene muchas limitaciones, ¿no? Cuando una trabaja sin recursos, hay muchas cosas que le gustaría hacer, pero que no puede hacer. Pero tenemos, digamos que la Casa Ernestina Parra, como venía diciendo, son aliadas del proceso, son conocidas del proceso, son pues amigas, han estado en muchas reuniones que hemos tenido y ellas que se dedican un poco sí a esta atención a mujeres víctimas de violencia. Generalmente lo que nosotras hacemos cuando recibimos un caso, una denuncia o demás, es remitirlas con la Casa Ernestina, que tiene mucha más clara una ruta, que tiene un personal, digamos, más capacitado para brindar la atención y que pues puede brindar el acompañamiento de una manera mucho más cuidadosa y mucho más profesional, digamos. Dijiste algo súper importante, que lamentablemente no son solo ustedes quienes dicen mi institución o la institución donde yo trabajo o participo se mueve con recurso propio. ¿Qué recurso o qué partida o qué ayuda debería tener el gobierno para estas causas como la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha, como cualquier otra institución que trabaja por una población en específico, que debemos estar muy claros que si en un país se manejara como debería manejarse, y si hubiesen esos canales regulares que deberían existir, si se manejara de esa forma, no existirían tantas personas con iniciativa como las que tienen ustedes. Eso está muy claro. Pero entonces tú como lideresa, tú como joven, tú como mujer de Soacha, integrante de la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha, que tú me digas, Ixel, vea, debería existir esto para ayudar a la mujer. Yo digo que, digamos, el Estado sí dice, bueno, no estamos en la capacidad de verdad de atender todas las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en Soacha en este momento, debería haber al menos incentivos a las organizaciones sociales que sí lo hacen o que sí están en la capacidad de hacerla, ¿no? Y es que pues hay muchas organizaciones sociales que hacemos el trabajo
que debería estar haciendo el Estado de gratis y con recursos propios, ¿no? Entonces, si el Estado fortaleciera las organizaciones sociales, fortaleciera los liderazgos comunitarios, pues estas organizaciones sociales pues tendríamos muchas más garantías para poder seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Es decir, y no hablo necesariamente de cosas muy grandes, o sea, no estoy pensando como no, la millonada necesariamente, pero por ejemplo, para hacer un evento público, un plantón o lo que sea, una tenga una cabina de sonido, ¿no? O sea, porque hasta las cabinas de sonido son cosas de, bueno, ¿quién nos presta una cabina de sonido? Vamos a buscarla con no sé quién, es decir, pero por ejemplo, que una organización social tenga una cabina de sonido, que una organización social tenga una carpa para hacer eventos públicos, que una organización social tenga un fondo destinado a la alimentación para unos eventos, unos conversatorios, unos talleres, lo que sea. Es decir, ni siquiera, pienso que ni siquiera tiene que ser muy grande, sino incentivos para las tareas que las organizaciones sociales de todas formas hacen. ¿Sí? Por ejemplo, los talleres, los conversatorios, los procesos de formación, algún incentivo mínimo en ese sentido, yo digo, ya sería una enorme ganancia. Cualquier cosa, eso, por ejemplo, poder brindarles un refrigerio a 20 mujeres que vayan a un taller. Eso ya haría una diferencia fundamental. Y creo que al Estado realmente no le significaría un detrimento patrimonial garantizar ese tipo de cosas, ¿no? Garantizar un recurso para el fortalecimiento al trabajo que las organizaciones sociales hacen. Pero es muy irónico que nuestros países, lo digo porque no pasa solo en Colombia, también pasa en el mío, que nuestros países digan, es que yo no puedo solventar todas las irregularidades o todas las problemáticas sociales que existen dentro del país, siendo de alguna u otra forma estas irregularidades consecuencia de los, digamos que de las fallas o de las ausencias, pues para no utilizar alguna palabra inadecuada. No, es como irónico, ¿cierto? Es paradójico, sí, es como, son consecuencia misma de las malas políticas, digamos, como de las malas decisiones, pero al mismo tiempo ellos dicen como no las podemos atender, no podemos hacer nada al respecto. Iris, ahora como historiadora, dime Suacha. Uy, bueno, está difícil. Está difícil porque Soacha es históricamente también muy rica, ¿no? Y creo que su ubicación, digamos, este lugar que tiene como una de las puertas de entrada a el territorio de Bogotá, ¿no? Siempre ha sido históricamente muy importante. En la época de la Confederación Muisca, incluso, es decir, antes de la llegada de los españoles, antes del proceso de colonización, ya Soacha tenía un lugar particular en la Confederación Muisca, es decir, en esta confederación, estos territorios que iban hasta Sogamoso, pues de hecho eso habla también del nombre de Soacha. Soacha se llama Soacha porque es un nombre muisca, que significa la ciudad, pues más o menos la traducción de Sua y Cha es sol varón, y Suacha pues era la ciudad del sol varón, ¿no? Sino que una civilización que construyó muchas cosas alrededor del sol, porque el sol era una de las potencias del cosmos importante para la civilización muisca, y que haya decidido ponerle el sol en el nombre a estas ciudades, porque la ciudad tenía un lugar importante en estos pueblos, digamos. En Suacha se encontró recientemente uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la sabana de Bogotá en términos de ciudad, porque era una de las ciudades más grandes para la época. Es una ciudad del periodo muisca, incluso se encontraron cuerpos de antes del periodo muisca, una ciudad aquí en Soacha, es uno de los hallazgos arqueológicos recientes más importantes. Entonces tenemos una historia muy rica que data de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que además, por lo mismo, digamos, por ser una ciudad importante desde la época indígena, luego sufre con toda violencia la colonización, ¿no? Como en todos los lugares en los que era muy fuerte la presencia de pueblos indígenas, sufren con violencia la colonización. Y digamos, yo digo, esto es una colonización que nunca termina, ¿no? Porque es primero los europeos con este proceso de colonización, pero luego son las élites ya criollas del país que hacen la independencia y demás, quienes colonizan, ¿no? Y colonizan de una forma en la que, por ejemplo, en Soacha en el siglo XIX y XX estaba conformada por pues el poblado urbano y grandes haciendas, inmensas haciendas, todas haciendas propiedad de pues las élites criollas blancas
padres de la República, ¿no? Y las mujeres y hombres de Soacha, digamos, trabajando en esas haciendas y produciendo la riqueza de esas haciendas. Y ahora esas haciendas pues son vendidas por estos propietarios, estas élites, generalmente para proyectos de construcción de vivienda y demás, que no, además son impulsadas pues por la mayoría por bancos, por fondos de construcción, etcétera, y se sigue, digamos, como que es un proceso colonizatorio que cambian sus formas, pero que si una piensa también hay continuidades en la forma en la que ha operado respecto a Soacha. Pero lo lindo es que creo que así como está esa parte, digamos, como de este proceso colonizatorio, está la resistencia, ¿no? Eso sí lo digo muy como historiadora, para mí la historia es siempre un diálogo entre la opresión y la resistencia. Es decir, así como hay opresión, y es muy importante hablar de la opresión en la historia porque ha existido, siempre ha habido resistencia, siempre han habido formas de respuesta, la gente siempre tiene formas de responder. Y un ejemplo de eso es, digamos, que la historia de Soacha es la historia de su gente uniéndose para solucionar cosas, ¿no? Yo me encontraba que, por ejemplo, la plaza de mercado de Soacha fue construida por su gente. Es la misma gente la que dice, necesitamos una plaza de mercado, vamos a hacer fiestas y ferias en el parque de Soacha los domingos para recaudar fondos para la plaza. Y entonces las señoras que eran propietarias de restaurantes de comidas, que en Soacha digamos que una parte importante ha sido la gastronomía, toda un gremio de mujeres, un gremio femenino. Entonces es un ejemplo muy bonito de cómo también muchas de las cosas del paisaje urbano que se ve en Soacha ha sido producto de la organización de la gente. Pero sucedió también, por ejemplo, con el primer colegio público que tuvo Soacha, que es el Colegio Departamental Integrado de Soacha, es producto también de una protesta, de que la gente se organiza y dice, ¿cómo así que no tenemos un colegio público donde estudien nuestros hijos? Protestan en los años 70 y en efecto se construye el colegio, pero pues es un triunfo también de la misma gente. O sea que Soacha tiene una historia de resiliencia que hasta el sol de hoy. Claro, claro, total, total. Estos criollos, élites, padres de la República le han hecho mucho daño a Soacha. Sí, sí, así es. Y creo que también ha sido como la incapacidad de considerar ciudadanos, no solo a ellos, criollos, parte de sus élites blanqueadas, sino pues que ciudadanos y ciudadanas somos también quienes habitamos estos pueblos prehispánicos, estos pueblos indígenas, estos pueblos de las periferias un poco. Iris, ha sido un placer enorme conversar contigo. Muchísimas gracias por esta clase de historia tan importante para más allá de lo que vemos. De verdad que estoy agradecidísimo contigo y con la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha por estar presente en Más allá de lo que vemos. Es un honor contar con el nombre de Soacha y la presencia de las mujeres que habitan este municipio, que espero conocer muy pronto. Es muy importante contar con ustedes en Más allá de lo que vemos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, nosotras muy, muy contentas eso, de poder contar Soacha qué es, ¿no? Yo siempre digo como nombrar es importante, poder contar es importante, poder hablar es importante, poder nombrarnos a nosotras mismas y poder nombrar nuestro territorio es muy importante. Entonces, gracias por esta oportunidad, porque es una oportunidad de hacerlo y claro que sí, bienvenidísimos y bienvenidísimas a Soacha. Esperamos desde nuestra más humilde labor con nuestro programa brindar ese granito de arena para que muchas otras personas conozcan que no solo es Soacha falsos positivos, que no solo son desapariciones, que no solo es violencia, sino que hay un trabajo que se está realizando para cambiar eso y esperamos poder brindar, aunque sea un granito chiquito, a que eso suceda. Y nada, como le digo a todas las personas que pasan por Más allá de lo que vemos, las puertas del programa siempre están abiertas para cuando quieran volver a contar muchísimas otras cosas, a contar muchas otras situaciones que están pasando y difundir el trabajo que se están haciendo. Para eso fue creado Más allá de lo que vemos. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenido. Gracias.